días. ¿Se oye? Buenos días. Bueno, estamos hoy muy contentos. Hay un sol muy bonito y la verdad que cuando llueve también estamos contentos. Porque el contentamiento es algo que debe caracterizar a todo hijo de Dios que confía en Él. Bueno, lo que empezamos a hablar la semana pasada está dentro, enmarcado en un contexto. Y ese contexto, lo voy a leer, se refiere a cosas que estamos viviendo y no sé si nos damos cuenta, pero es una radiografía literal de todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hoy se está ridiculizando la verdad. Todo aquel que habla algo que es verdad se le ridiculiza y su nombre, y sobre todo la verdad de Dios, su nombre se reemplaza por pluralismo. Pluralismo, un término tan general y tan ambiguo que encubre todo, pero todo lo que es en sí mismo también malo. Hoy estamos adorando a otros dioses. Recuerda, está prohibido, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Y, sin embargo, se le está llamando multiculturalismo. Multiculturalismo. ¿Sabes que en algunos países ya están un poco hartos de todas esas cosas y están ya organizándose mucha gente? Porque en realidad a nadie le gusta eso. A nadie. Y a los que le gusta, pues sabemos sus razones, que son muy raras, mezquinas, no sé, porque parece que solo piensan en lo que dice la Biblia, ¿no? Hurtar, matar y destruir. Hoy se recompensa la pereza, la vagancia, y se le llama asistencia pública. Tú sabes que hay mucha gente que no quiere trabajar porque lo que le proporciona el Estado es suficiente. Más lo que se apañen por ahí, ahí está. Fijaos, recuerdo que ahora con el tema de la pandemia en Estados Unidos, que es un país que ya sabéis que no está peor que nosotros, no tienen un sistema de protección social como el que tenemos aquí, de seguridad social. Y dirás, hombre, un país tan adelantado y no tiene esas ventajas. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Allí la ventaja es que, bueno, tienes que buscártelo, tienes que trabajar. Pero también te aseguro que el que trabaja no tiene ningún problema en atender sus necesidades, ¿no? Y con el tema de la pandemia, claro, no se podía trabajar. Entonces hicieron unas ayudas. Empezaron a mandar, pero además es que era automático, mandaban por correo un chequecito a casa. Pero, fíjate, hubo gente que ya pensó, digo, uy, esto se ha vuelto como España. Y ya empezaron a dejar de trabajar, y sobre todo cuando pudieron empezar a trabajar, ya no lo hicieron. O sí, porque bueno, eso se acabó y han tenido que volver. Pero, repito, se está recompensando a la pobreza. Se está recompensando a la vagancia. Dentro de lo que estamos hablando, hoy ya no se disciplina a los niños porque se le confunde y se dice, se llama formación de la autoestima. Formación de la autoestima. Bueno, ya estamos viendo el resultado. Si esa es la autoestima que se forma sin disciplinar a los niños, pues mal vamos, muy mal, porque esa autoestima sabemos que cuando realmente se promociona y se promueve y se fortalece es mediante la disciplina. Disciplina, recuerda, es un corredor se disciplina para correr. Un atleta tiene que estar bajo una disciplina. Ese es uno de los puntos. Otro es, hoy todo se contamina con blasfemias y pornografía y se llama libertad de expresión. Ya les está explotando la bomba en las manos, ¿no?
porque ya hay preocupación en estos gobiernos, pues como el nuestro, tan liberal, que creen que todo vale, pues han visto que es un grave problema, ¿no? Y están preocupados hasta los sociocomunistas, que para ellos todo vale y sobre todo lo que sea en contra de Dios les viene perfecto. Pues ya se han dado cuenta que promocionar eso está causando tal daño que el listón en el cual se empieza, listón de edad me refiero, en el cual se empieza a ver ya pornografía por parte de los niños, es impresionante. Yo no termino de creérmelo, lo bajo que está. Pero bajísimo, ¿eh? Bajísimo. Total que niños ya, ni siquiera cumplir los 10 años, ya están enganchados en la pornografía. Cometemos el error, como os he dicho muchas veces, de dar a nuestros hijos un teléfono con la puerta abierta hacia el mundo. Yo no sé, porque yo no necesito usar eso. Si esos controles parentales que hay en los teléfonos funcionan. A ver, los padres que tenéis hijos pequeños, ¿eso funciona? ¿Funciona o no funciona? Porque aparentemente o no funciona, no vale para nada, o nadie lo usa. Porque están preocupados por esta situación. Y hoy se ha institucionalizado el perjurio y el engaño y se llama lo políticamente correcto. Los que seguís un poco la actualidad, ¿os suena esto de estos días? Hay un señor delincuente que es el que está gobernando España ahora. No son dos, son dos, ¿no? Bueno, el que no se eligió y otro que está ahí en Bélgica, ese es el que manda. Está institucionalizado, o sea, ya se van a hacer leyes, como se ha hecho leyes de todas las cosas, y la sociedad, por tanto, se está corrompiendo y deshaciendo por sí sola, ¿no? Y ante ese panorama, a nosotros lo que nos tiene que motivar es hacer lo que es correcto. Tratamos de hacerlo para nuestras vidas, pero estamos hablando esta semana y la semana pasada de esa gran responsabilidad que tenemos de ese bien precioso que se nos ha entregado, que son nuestros hijos. Y es un tema, pues como está promocionando lo contrario, sé que es complejo, sé que es complicado, pero la verdad que eso no nos tiene que importar demasiado y nosotros tenemos que hacer lo que es correcto. No políticamente correcto, sino lo que es correcto en sí mismo y además nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, correcto de acuerdo a la Biblia. Te advierto que no hay mucha diferencia, porque la lógica del pensamiento, hay una ley que se llama natural, no se desvía de la Biblia. La Biblia le da un matiz mucho más profundo, mucho más amplio, pero hay una lógica, una coherencia que todo el mundo puede entender, que no tiene ninguna dificultad y no causa ningún trauma. ¿Quién quiere acabar con eso? Bueno, pues sabemos que Satanás, que uno de los nombres que recibe es el ladrón, solo viene para hurtar, matar y destruir. Y lo está viendo todo el mundo, algunos con alegría, porque están colaborando y trabajando para eso, y otros nos preocupamos muchísimo. Y hoy quiero dar un segundo matiz, una segunda puntada al tema de la educación de los hijos. Y específicamente hablamos de la disciplina. La semana pasada, hoy quiero dar algunos puntos un poco más amplios en su contenido, en el cual se van a repetir pues, varias de las cosas que hablamos la semana pasada. Solo quiero recordaros la meta. ¿Recuerdas qué es lo que pretendemos nosotros con nuestros hijos? ¿Qué es lo que debemos pretender con nuestros hijos? Bueno, que sean personas sensibles, porque hoy hay gente sin corazón. Es que lo estamos viendo, ¿no? ¿Tú lo ves? Digo, porque lo mismo ando yo solo por aquí. No tienen sensibilidad, se ha perdido toda sensibilidad, ¿no? Y nuestros hijos tienen que ser sensibles, tienen que ser estables, porque la gente está muy mal de la cabeza, pero muy mal, muy mal, muy mal. Tienen que ser responsables. ¿Sabes que hoy no quiere nadie la responsabilidad, pero nosotros estamos buscando y peleando por esto? Tienen que ser personas seguras y sanas.
Pero todo eso se va a conseguir con la disciplina. Como toda área de la vida, un buen médico, ¿qué crees? ¿Que una mañana se levantó y ya sabía todo lo que tiene que saber? ¿O tuvo que disciplinarse? Todo en la vida es así. La meta también era llegar a, en nuestro caso más profundo y más cercano, es que lleguen a creer en el Señor Jesucristo. Si es que hoy el número de ateísmo va creciendo y creciendo y nadie cree, pero nuestros hijos tienen que creer. Pero claro, estamos también viendo que hay un gran fracaso entre los creyentes en general, hablando de sus hijos, y también muchos de los pastores, porque uno dirá, bueno, es que los hijos de los pastores tienen que ser ya prácticamente santos. Prácticamente tienen que flotar sobre la atmósfera, ¿no? y volar. No. Los hijos de los pastores, pues lamentablemente, por no prestarle atención a este asunto de la disciplina, se han perdido muchos. Entonces, tenemos que lograr que nuestros hijos crean realmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que acepten el Señorío en sus vidas y que con corazón de amor sincero le sirvan y vivan de acuerdo a sus principios. Estoy hablando de algo que no es una teoría para nosotros. Hablo como nosotros, matrimonio Pavón, Castro, lo hemos experimentado y tenemos la prueba certificada de que eso funciona, que no estamos hablando de algo que era teórico. Yo cuando lo escuché por primera vez, pues sí, era algo teórico, pero me lo estaba diciendo una persona que no solamente tenía un hijo, tenía bastantes hijos. Y él tuvo que hacer el proceso una y otra vez. Le compadezco porque yo lo hice una sola vez y la verdad que acaba uno casi agotado, ¿no? Pero sabemos que eso es lo que estamos buscando. Vimos las cosas que había que corregir, la necedad, el niño consentido y mimado. El no corregir es un aborrecer a su hijo y, por tanto, la disciplina libera su alma. Su alma no es algo etéreo, no es algo así irreal, no, el alma es la mente, o sea, libera la mente, son los sentimientos, o sea, libera los sentimientos y libera la voluntad. Eso es el alma. Y necesita liberarse porque hoy, y lo estamos viendo, pero aceleradamente, es un proceso de locura. Porque bueno, una persona mayor, al cabo de mucho tiempo y experiencias quizá malas, se vuelva medio para allá, medio loca. Pero es que ahora lo estamos viendo en jóvenes, lo estamos viendo en niños, estamos viendo cómo la barbarie, las peleas a machetazos se están dando aquí en Madrid. No hace falta irse muy lejos, no hay que irse al África profunda donde se tienen que defender unos de otros. No, estamos haciéndolo aquí en una sociedad que se supone que es avanzada. Vimos, y como vamos a recordarlo hoy, no lo voy a decir, cuándo no se debe disciplinar, y quiero recordártelo. No puedes disciplinar a un niño, a nadie, cuando hay inmadurez por causa de su edad. O sea, lo que le exiges a un niño de 8 años no es lo mismo que le vas a exigir a un niño de 2. Porque cada uno tiene su proceso de madurez. No podemos hacerlo por falta de habilidad. Si es que si no da más, porque no puede, porque ese momento no ha llegado, pues se lo hace mal, pues lo siento, lo hizo mal. Por los accidentes, algo que ocurre accidentalmente, aunque haya roto algo que nosotros queríamos mucho, es un accidente. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo en otro lado. Cuando hemos dado información incompleta, hoy vamos a hablar también de eso un poco más, y algo muy, muy importante, que esto lo que yo quisiera que es lo que más se grabe en tu corazón. Nunca puedes disciplinar a tus hijos en momentos de ira tuya. En ira del niño sí, hay que parársela. Pero hay que pararla inmediatamente, pero en la tuya no. Ya, recuerda, hablamos de que tiene que ser todo
muy premeditado, muy sosegado, y vimos que hay que, sobre todo, disciplinar las desobediencias voluntarias, no por ignorancia, por ejemplo, como hemos dicho. Si no se lo has dicho, no le puedes pedir ninguna responsabilidad sobre ese área, y tampoco, tenemos que corregir las malas actitudes que manifiestan el egoísmo. Te recuerdo que era la palabra clave, eran dos. ¿Cuál? Amor y constancia. Amor y constancia, o sea, permanentemente, que por eso te digo que yo admiro al que tiene que hacerlo 5 o 6 veces, 3 veces, porque tiene tantos hijos como veces, porque yo lo hicimos una vez y la verdad que es cansón porque uno tiene que estar en una constante tensión. Hay algo que sí se me olvidó y por eso en el repaso lo voy a incluir. Hay formas de corrección apropiadas, que sí hablamos de ellas, y formas de corrección inapropiadas. Por ejemplo, oyes a mucha gente insultando a sus hijos, humillando con la boca a sus hijos, degradando con sus palabras a sus hijos. Eso crea un resentimiento en ellos, un odio hacia sus padres en ellos y sobre todo una mala costumbre que van a repetir tremenda. Me cuenta aquí que al lado suyo, es curioso, hay otro de apellido Pavón, pero pegado, pared con pared, y pasando una casa hay otro. Un apellido raro, pero mira, ahí se da en 3 ocasiones donde él vive. Bueno, el de al lado, la madre con el niño o la niña, no sé qué es, bueno, pero en un tono barrio bajero, insultos llamándole de hijo a su hijo. Y eso lo que está generando que es más odio, más crispación. No está apaciguando el asunto, no está calmando ni corrigiendo, está simplemente insultando, por tanto el odio se va a manifestar. Ya se manifiesta con el niño pequeño y se va a manifestar mucho más cuando sea mayor. ¿Recordáis que la semana pasada dije, me cuesta comprender y entender cómo hay tantos mayores abandonados por sus hijos? Pero muchos. Cada vez hay más residencias. ¿Y por qué hay residencias? Conviene las residencias para echar allí a los padres, pero es que algunos ni residencia ni nada, simplemente los abandonan, los dejan en una situación lamentable. ¿Por qué? Pues porque han creado una generación pues, muy resentida y muy odiando. Y eso se ha trasladado a toda la sociedad. Y el método que hablábamos era inmediato y eficaz. Este otro no. Por más que peleen con los hijos, nunca van a conseguir corregirlos. Al contrario, conseguirán todavía alborotarlos más. Otra forma habitual es el castigo. Te quedas sin esto. Te voy a dejar encerrado en casa tanto tiempo. Eso no vale para nada. Eso vale para lo mismo. Para generar todavía un rechazo mayor hacia los padres, para generar en ellos... Imagínate lo que hemos tenido que pelear en algunos momentos. Resulta que tenemos los campamentos en el redil para corregir, para que los niños estén instruidos, para que los niños estén entretenidos y también instruidos. Y a algunos se os ha ocurrido decir, te voy a castigar y no vas al redil. Pero bueno, estáis tontos. ¿Cómo se os ocurre eso? Porque se usa un método inapropiado. Lo castigas no yendo a un sitio donde va a estar bien. Y lo dejas en la calle, claro, porque ¿dónde lo vas a meter? ¿Lo vas a meter todo el verano en tu casa? ¿Lo vas a tener que, o viendo la televisión todo el verano, o tendrá que bajar a la calle donde hay muchachos que lo van a corromper? Es que no tenemos ni 2 dedos de frente, ¿eh? Y yo diría, el castigo, aparte de que es un sufrimiento prolongado, es un sufrimiento innecesario, corregido con la vara, es instantáneo. Que es la gran ventaja que tiene la vara. No causa resentimiento, para nada. Para nada. Cuando el niño es disciplinado con amor, con constancia, no tiene ningún resentimiento, ninguno, ¿eh?
¿Cuántos habéis aprobado ya esa asignatura? Que habéis estado corrigiendo a vuestros hijos y vuestros hijos os aman con locura y no se despegan de vosotros, porque es el método bíblico. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros usamos el método bíblico, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues con esta gente que promueve esa lista que os leí al principio, y te la encuentras en las escuelas, te las encuentras en la calle, te las encuentras por todas partes. Lo que han hecho esos promotores de esas cosas. Por eso, la iglesia, el cuerpo de Cristo debe ser un lugar donde se practica y se predica la verdad. No solo predicarla, es que hay que practicarla. Hay que mostrar con los hechos la realidad. Entonces, bueno, por supuesto, el maltrato verbal, los insultos, las vejaciones hacia los hijos, esos insultos, eres un burro, no sirves para nada, a que salen así, en cuanto nos descuidamos. Eso es fatal, fatal. Ahí sí que estás destruyendo la autoestima. Porque ya algunos se lo creen que es un burro. ¿En serio? Y el burro aquí delante, a mí me lo decían mucho. Y yo durante mucho tiempo yo no era buen estudiante para nada. Porque todo el día diciéndome que no valía, que no sé qué, hasta los profesores, que yo no servía. Claro, resulta que un día me doy cuenta que empiezo simplemente a leer, ni siquiera poniéndome a estudiar profundamente, y era capaz. Y era más capaz incluso que los demás. Por ejemplo, Emma ha sido una buena estudiante. Y ella, cuando estábamos en el seminario, por ejemplo, ella estudiaba y estudiaba y estudiaba. Sí. Y yo lo leía y era capaz de sacar unas notas fabulosas, solo leyéndolo. O sea, quiere decir que algo me afectó en mi niñez por el maltrato verbal. Por eso, deséchalo, por favor, y el castigo. ¿En qué lo vas a...? Si cuando los castigas, te castigas tú mismo. Cuando los castigas, te estás echando a ti mismo una palada de arena, ¿no? Por eso, sigamos las instrucciones de la Biblia. Y era dar azotes, pero recuerda, el azote tiene que ser nunca usar la mano, nunca usar la mano, porque sabes que nos va enseguida, ¿no? Una bofetada, o así, ¡pah! Nunca. Porque eso sí es maltrato y bueno, al menos es ineficiente, no va a conseguir nada. Tal vez lo mismo que el insulto, resentimiento. Porque recuerda, la disciplina tiene que ser muy bien definida. ¿Por qué se disciplina? Tiene que ser hecha con absoluta calma y tiene que ser luego bien remarcada en su corazón el por qué se aplicó esa disciplina. Con amor, eso es amor. No hay violencia, no hay ira, porque claro que yo no estoy de acuerdo con la violencia en absoluto. Y, por tanto, pues si la Biblia dice vara, mira, por si acaso, el otro día se me olvidó y esta mañana sí he vuelto a sacar la Biblia en hebreo, por si pues a lo mejor no se ha traducido bien. No, está perfectamente traducido. O sea, que es un instrumento ajeno, el cual se aplica la disciplina con él y nunca va a haber ningún resentimiento contra ti. Yo he visto, hasta en animales, bueno, pero he visto niños que les vas a acariciar y hacen así. ¿Por qué? Cuando ven una mano que se extiende hacia ellos, se apartan. Porque no han estado disciplinando, han estado maltratando. Porque mucho cuidado, estamos hablando de disciplina, no de maltrato. Por favor, que eso entre en tu mente. Lo han confundido. ¿Por qué? Porque claro, si tú aplicas una disciplina física con la mano, eso es maltrato, pero yo estoy hablando de un método que la Biblia respalda y yo tengo certificado de que funciona, y ahí está. Bueno, no está, se fue por allá. Y funciona. ¿Por qué?
porque no va a causar resentimiento en su corazón, sino sabe que es la corrección únicamente. Y sabes, la ventaja, por ejemplo, con el castigo, es que va a durar lo que dura el llanto, 5 minutos, 3 minutos, ya. No tienes que estar una semana pendiente, no tienes que estar castigándole, pues por ejemplo, con quitarle algo que todos, a lo mejor sus compañeritos, iban a hacer, y tú se lo has quitado por castigo. Sabes que algunos luego lo roban si no se lo das tú. Y no estoy hablando del teléfono. Ese hay que tenerle mucho cuidado. Y esto es instantáneo, no dura nada, pero te lo puedo asegurar. Y la vida sigue y no hay ningún resentimiento en su corazón y no hay nada absolutamente. Y el mismo efecto que a lo mejor una semana de encierro lo tienen 3 minutos de disciplina. Lo mismo no, perdón. Eso sí es eficaz y lo otro no, en absoluto no. Porque en esa semana, cada vez que se acuerde y cada vez que vea a sus amiguitos ahí jugando, que eso, va a estar aumentando su odio hacia ti. Su resentimiento hacia ti. Y más tarde o más temprano lo vas a pagar, como toda la gente abandonada que hoy estamos viendo. Están pagando simplemente lo que hicieron mal, porque cuando un padre lo hace bien, cuando un padre cumple con su responsabilidad como tal, como padre, no va a hacer que sus hijos se vayan, no, al contrario, sus hijos se van a pegar como una lapa. Es que no te los quitan ni aunque quieras de encima. Y tengo la prueba también. Por eso te estoy hablando de esto. Y nunca el golpe en ira, nunca el golpe mal dado, porque no se trata de dar ni en la boca, ni en la cara, no, azotes, y el azote se hace en la parte más blanda del cuerpo, que se llama el trasero, y no con la mano, para que cuando tú vayas a acariciar a tu hijo nunca haga así, sino que sepa que cuando tú lanzas la mano es para acariciar, para premiar y recompensar, y nunca para disciplinar. Por eso el instrumento, no es por otra cosa. Y aparte que lo dice la Biblia, y es altamente eficaz. Bueno, hay 12 principios que algunos vamos a ver que se van a ir repitiendo, pero en principio son 12 principios bíblicos en la educación de los hijos. Versículos que ya hemos visto, como el primero. Comenzar temprano. Hablábamos esta semana cuando se comienza la manipulación, que ya la ves. Y fíjate, ahí ese personaje que está allá, ¿no? Mateo. Yo ya le veo manipular. Porque es que pensamos que los niños son tontos. Y perdóname, los tontos sois vosotros. Nosotros también. Porque los niños son muy, muy listos. Muy listos. Entonces, bueno, yo no puedo determinar, a los 3 meses. No, eso es imposible, yo no haría eso nunca. Pero sí saber cuándo te está manipulando. Porque lo hacen desde muy tempranito. Es tan fácil y ya lo estamos viendo. En la cama que te has gastado el dinero para ella, llora. En los brazos, felices. Eso se llama manipulación. ¿Cuándo hay que empezar a corregirla? Bueno, pues te voy a dar una mayor interpretación. La semana pasada vimos Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bien, pero es que el contexto en hebreo de esa palabra instruir, en oposición a formación, que es distinta. Instruir significa que desde la infancia y hasta la adolescencia, ese periodo de instrucción es clave. Hace años, muchos años, yo leí que hay un psicólogo cristiano que dice que los niños en edad temprana son como el cemento fresco. El cemento fresco recién echado, tú pones la mano y ahí se queda la huella. Sin embargo, ya cuando
Ahora puedes poner la mano ahí, todo lo que quieras, no va a quedar ninguna huella. Ni para que la examine el CSI. Nada. Pero cuando es cemento fresco, haces lo que quieras, lo manipulas, lo moldeas. Por eso hay que empezar temprano. Porque si se moldea para mal, si se moldea para la rebeldía, la desobediencia, la violencia, todo eso, si lo moldean así, que eso es lo que está haciendo la sociedad, eso va a quedar ahí grabado. Y cuando se seca, cuando se hace mayor, ahí quedó la marca. Claro, muchos de nosotros hemos venido al Señor ya con años, y precisamente el resanar y el restaurar todas esas marcas que nos dejó la mala educación, las malas experiencias, las circunstancias que no podíamos nosotros controlar, han dejado muchas marcas en el corazón. Y ya sabes que nosotros empleamos mucho tiempo y mucho recurso en la sanidad interior. Y la sanidad interior no se trata ni más ni menos que eso, de restaurar lo que estuvo dañado, lo que estuvo muy maltratado. Y se logra, por supuesto, pero es que sería mucho más fácil. Y lo tenemos en nuestros hijos, que todo ese proceso se lo salten. Y moldear en ellos un corazón como, recuerda lo que estamos tratando de hacer, de personas sensibles, sencillas, sensatas, maduras, responsables. Todo eso se puede hacer y se debe hacer en nuestros hijos. Lo que ya pasó con nosotros, pasó. Por eso comenzar temprano. Y repito, en hebreo significa que desde la infancia hasta la adolescencia, en ese periodo en el cual se forma el carácter, y esto es inamovible, es así, se forma el carácter, ahí es donde hay que instruir. A la vez que se forma, la formación es más bien es la acumulación de conocimiento, claro. El niño tiene que aprender matemáticas, el niño tiene que aprender a leer y escribir correctamente, el niño tiene que aprender química y física y todas esas disciplinas, esas materias que le van a servir y van a ser sumamente útiles. Pero eso no es la formación. Pero los estamos mandando a la escuela solo para eso. Para que aprendan matemáticas y lengua y otro idioma, ¿sí? Bueno, eso hay que hacerlo. Pero la formación es una cosa y la instrucción es otra. Y la instrucción se hace en casa. Y la instrucción se hace en la iglesia. Aquí en la iglesia. Y los niños están ahí abajo, siendo instruidos. Y toda la vida ha sido así desde el tiempo de la Reforma Protestante. Lo cual, que instruir a un niño significa una enseñanza apropiada de acuerdo a su edad. Vamos instruyendo y va creciendo. Y esta tiene que comenzar en la infancia. Repito, no sé cuándo, tú lo tienes que determinar. Pero hay que empezar muy temprano. Muy temprano. Cuando el cemento está fresquísimo. Y no te preocupes que no le va a pasar nada, ni se va a traumatizar de ninguna manera. Ni va a tener problemas psicológicos futuros. No, los tienen cuando no se disciplina o cuando se están haciendo las cosas mal. Por eso, de los 12 principios, el primero es comenzar temprano. Segundo, presentar un frente unido. La pareja tiene que estar muy unida y muy acorde qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vais a determinar. Por supuesto, a nadie le gusta que le rompan la casa, habrá a lo mejor gente que sí, pero normalmente se van a determinar cosas en común, lógicas, que conlleven pues eso, un proceso de instrucción. Los padres deben estar de acuerdo en los métodos y prácticas que utilizan para educar a los hijos. No tiene mayor misterio, ¿no? Y eso tienen que hablarlo los dos, porque es muy feo, muy dañino, muy perjudicial que uno diga una cosa y otro la contraria. ¿Y sabes que los niños son hábiles? ¿No te ha pasado que te preguntan a ti una cosa y le dices que no? Y en cuanto se descuidan, no delante de ti, sino en cuanto te descuidas le van a preguntar a lo mejor a la mamá lo mismo, a ver si dice que sí.
Entonces, por eso tiene que haber unidad. Si uno dice que no, el otro también. Porque esto pasa así de veces. Yo lo he visto. Como saben a quién tienen que manipular. Saben que a uno no pueden, pero al otro tranquilamente lo manipulan. Eso es fatal, porque estás creando una persona pícara. Estás creando una persona que engaña, una persona que no es habilidad, eso es maldad. Porque el ser humano tiene que ser caracterizado por la sencillez, la sinceridad. Porque, claro, los educamos en engaño. ¿Y qué es lo que procura toda la gente ahora de mayor? ¿Qué procuran hacerte? Engañarte. Hasta las grandes empresas, si pueden, te engañan con la factura de la luz o del gas. El engaño está presente porque se ha educado en el engaño. Por ejemplo, se engaña con los Reyes Magos, mintiéndole a los niños desde pequeños. Pues ya tiene la mentira ahí grabada, dice, ya el cemento, ¿verdad? Quedó. La mentira, ¿vale? Pues hay mentiras piadosas, incluso llegan a decir. Pero ¿cómo que mentiras piadosas? Lo que es mentira aquí y en la China. Y hay que hablar la verdad, pura verdad. Que no se van a morir. De la otra manera, si se crean, pues eso, una sociedad mentirosa, si es que somos unos mentirosos desde niños, les estamos formando y engañándolos permanentemente, pues ¿qué esperas luego? Que sean personas honorables y respetables, no, si saben que mentir en algunas circunstancias es correcto. Entonces, ¿quién determina en qué circunstancias? Ellos mismos. Y algunos determinan las circunstancias ya muy lejos, demasiado lejos. Tercero, ama a tu hijo. Ya hablábamos la semana pasada. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad qué calidad de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que el amor es la base, recuerda, y la constancia, pero el amor es la base, y así como Dios nos ama con todos los defectos que tenemos, porque aquí no está hablando que es porque te portas bien, a los que vienen todas las reuniones, el que hace todos los devocionales y los tiene en el cuaderno, no está hablando de eso. Si sabemos que Dios nos ama con todas nuestras imperfecciones en el estado que estamos, y así debemos amar también nosotros a nuestros hijos. No podemos hacer ninguna diferencia ni esperar el comportamiento perfecto. Nunca existe. Y los que tenéis varios hijos os habréis dado cuenta que cada uno es una cosa. ¿A que sí? Unos no te han dado ningún problema en un área y llega otro que es un desastre en ese área. Esto es así, pero todos tienen que sentir el amor, tienen que experimentar ese amor. Por eso, tercera cosa, si quieres disciplinar bien a tu hijo en todos los sentidos, ámalo. Y que él lo sepa y lo sienta. Pero amarlo no solamente cuando la apurruñas ahí y le das besitos, que me encanta. Yo estoy deseando que llegue mi nieto porque, claro, a mi hijo no le da para nada, ya tiene 37 años. Pero con mi nieto ya sí, ahí. Pero el amor verdadero es el que, sobre todo, el que corrige. Porque todas las mamás de los que están en la cárcel los han dado muchos besitos. Sí, y los achuchaban y los apretaban, pero nunca los instruyeron. Ni siquiera los formaron. Ya están ahí en la cárcel. Están haciendo por ahí fechorías, de esas que te hacen, ¿no? A todos los amaba su mamá y su papá. Bueno, su papá a lo mejor menos, porque se hubiera intervenido de otra manera. Pero eso no es lo que se está hablando. Estoy hablando del amor verdadero, que es el que incluye la disciplina. Porque el cuarto punto es disciplina a tu hijo. Claro, toda la semana pasada hablamos de esto. Quizá tenía que haberlo hablado en orden inverso. Pero ¿sabes lo que me ha pasado otras veces? Que es que, claro, llega el momento de hablar de la disciplina. Y como es complejo, lo pospongo. Empiezo a meter otras cosas y se me va yendo. Por eso digo, no, hoy voy a empezar por ahí. De eso tenía que haber estado hablando esta semana. Y dice, voy a empezar ahí por la disciplina de tu hijo. ¿Cómo hay que hacerla? Con la Biblia en la mano. Y si te vale y la quieres apreciar, con la experiencia propia que hemos tenido nosotros
y otros que están aquí con nosotros que han hecho ese mismo, el método bíblico, no es uno más, es el método, por tanto, el método de Dios, y ha ido las cosas perfectamente. Por tanto, disciplínalo, porque dice, lo vimos la semana pasada, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Y vimos, por el contrario, que el que no disciplina es que no ama, no le está demostrando nada a su hijo realmente. Claro, luego vienen las lamentaciones cuando lo ves, que se ha hecho un criminal, un ladrón, una persona indeseable. No creo que a ningún padre, a ningún progenitor le guste encontrar a sus hijos en esa situación. Pero ocurre porque no se han hecho bien las cosas desde el principio. Por eso estoy hablando del principio. Recuerda, el primer punto, ¿cuál era? Comenzar temprano. Muy temprano, mucho antes de lo que tú te imaginas. Porque recuerda que cuando haces las cosas, los deberes a tiempo, ya están hechos. Luego llega el punto que todos queremos. ¿Y cuál es el punto que todos queremos? Que le digas no y te haga caso. Pero para eso ha habido que trabajar antes. Para eso ha habido que aplicar la disciplina antes para que sepan que tu no es que si no lo obedece, va la disciplina. ¿La vas a hacer con 18 años? ¿La vas a hacer más bajo? ¿Con 15 años? Ya con los chicos de ahora que son unos tiarrones, ¿te vas a poner tú ahí, de tú a tú con él? No. Empieza tempranito. Y ya cuando llegue a esas edades es que no tienen más que hablar, que es lo que todo el mundo quiere. Pero quieren desde pequeñitos hablándole. Y hablándole, y hablándole. Sí, el niño entiende, porque no son tontos. Ya he dicho que los tontos somos nosotros que pensamos que ellos son tontos. Pero no va a hacer caso, porque sabe que el no hacer caso no tiene ninguna consecuencia. Porque la disciplina es eso, que sepan que la desobediencia tiene consecuencias, que las malas acciones tienen consecuencias. Eso es la disciplina que estamos buscando. Porque cuando saben que no pasa nada, pues les va a dar lo mismo. Y esto es una realidad objetiva. Yo no creo que haya que hacer ningún seminario ni curso especial para entender eso. Por eso, la disciplina es el refuerzo a esa formación y que, recuerda, hay que aplicarla siempre con amor y constancia. Nunca te olvides de eso. Amor y constancia. Quinto. También lo hablé la semana pasada. Tus emociones tienen que estar bajo control cuando estés instruyendo a tu hijo. Muchos somos muy imprudentes, yo incluso entre nosotros lo he visto, que te pones a dar gritos, a ponerte de tú a tú con tu hijo. Tú no tienes que ponerte de tú a tú con tu hijo. Tú no tienes que pelear con él, discutir con él como el vecino pavón de Pavón. Que parece una pelea de arrabaleros entre la madre y la hija. Tú no tienes que discutir con tu hijo. Una frase que yo usaba mucho. Cuando quieras saber tu opinión, te la preguntaré. Pero mientras tanto, esto que te estoy diciendo es una orden. Pero hay que decirlo así tranquilo, no formando un alboroto. Porque sí hay que pedir opiniones, y lo vamos a ver ahora un poquito más tarde. Porque, hombre, son seres humanos que tienen la misma calidad y cualidad que nosotros. Lo que estamos haciendo es formándolos. Y por supuesto que tienen criterio. Te puedo asegurar algo, he visto niños con más criterio que sus padres. He visto niños que tienen más firmeza y las cosas mucho más claras que sus padres. Pero mucho más, y sí los he visto y más de uno. Más de uno. Que los padres son unos insensatos auténticos y el niño es el único que tiene 2 dedos de frente en la casa. Bueno, por tanto, como ya hablé, emociones bajo control cuando estemos instruyendo a nuestro hijo. Porque tenemos que pensar, además, con mucha claridad, con mucha serenidad, y tú no puedes pensar cuando estás a grito pelado, en una pelea casi a puñetazos con tu hijo. No, ahí no se puede pensar. En Proverbios capítulo 16, versículo 32,
Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Cuando alguien es capaz de controlarse, sabes que ese dominio propio nos lo regala a los que no lo teníamos, y hablo de mí, que todavía tengo que luchar mucho con ese dominio propio, controlarme, pero hay mucha gente que es cuestión de formación. Son tranquilos, reposados, y fíjate, lo alaba la Biblia y dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Porque el lento para la ira siempre va a ser una persona capaz de racionar, de reaccionar correctamente, de razonar, de ver las cosas con objetividad. Yo cuántas veces, pero cuantísimas veces me tengo que arrepentir de algo que he hecho así que ¡pum!, en un momento de ira. Si hubiera sido tranquilo, si me hubiera formado e instruido para ser tranquilo, me hubiera ahorrado, pero muchísimas. Pero te estoy hablando a lo mejor de ayer, ¿eh? No creas que estoy hablando de épocas, no, constante. La manera en que respondemos a nuestros hijos, además, les enseñará a tratar con las situaciones en su propia vida. Si a ti tu hijo te ve maduro, te ve responsable, te ve que no eres una persona iracunda, bueno, lo que tú hagas, eso es lo que el niño va a hacer. Lo que tú hagas. Por eso, ahora estoy hablando a los padres. Los padres. En sexto lugar, sé consistente. ¿Qué significa la consistencia? Hombre, tener cabeza, tener coherencia, ¿no? Consistencia. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, que lo es hoy y que lo será por los siglos. O sea, no está cambiando de criterio. Por ejemplo, si un día le dices que no puede hacer algo, mañana no puedes decirle que sí. A no ser que te hayas equivocado. Y entonces fíjate, un ejemplo que le vas a dar a tu hijo. Dice, perdóname hijo, me equivoqué. Esto que te dije o que te prohibí, a lo mejor, dice, no tenía sentido. Hijo mío, perdóname. ¿Tú sabes el beneficio que le hace a tu hijo cuando te ve a ti humillarte? Delante de él, además. ¿Tú sabes? No se va a sentir por encima de ti. No, se va a sentir diciendo, caramba, mi padre es una persona humilde. Mi padre o mi madre son personas que son capaces de corregir, no de mantenerse en su error. Claro, por eso os decía, hay que acordar las cosas. Tenéis que hablar mucho entre vosotros. Tenéis que ser coherentes, conscientes, con la cabeza bien puesta. Tú piensa, si lo que le estás poniendo o imponiendo a tu hijo es un capricho tuyo, o es algo que realmente, si se lo permites, le va a perjudicar en su futuro. Porque si es un capricho tuyo, muy mal están las cosas. No puedes hacer eso. Eso es lo que significa ser consistente. Ser maduro tú mismo. Claro, el problema que nos encontramos en estas generaciones es que nosotros mismos no somos maduros. Y no podemos echarle la culpa al pasado. Echar la culpa al pasado es lo más cómodo, ¿verdad? Pero recuerda, siempre Dios es el mismo y la consistencia permite al niño desarrollar confianza y seguridad. Confianza y seguridad. Qué importante es encontrar una persona que confíe en sí mismo, una persona segura, y va a confiar en ti y va a confiar en tus instrucciones. Por eso no podemos estar jugando. No podemos estar a nuestro capricho. Bueno, hoy no me apetece que salga, por ejemplo, a la calle y se lo prohíbo, porque a mí me apetece. No se trata de eso. Si no sale a la calle, no sale nunca, y si sale a la calle, sale siempre. Por el mismo motivo, en las mismas circunstancias. Eso significa ser consciente, no variable. Veletas. Ojo que estoy hablando a vosotros, no a vuestros hijos. Porque eso es lo que tenéis que transmitir a vuestros hijos. Porque les dará seguridad en ti, les dará seguridad a ellos, les enseñará que hay que ser así en la vida.
y no tramposos, mentirosos, estafadores, toda la retahíla de posibilidades. Séptimo, ya os lo dije que había que corregir las malas actitudes, porque no podemos subestimar la importancia de la actitud. No todos nuestros hijos tienen la misma actitud. Y actitud no son acciones. Las acciones vendrán después de la actitud, pero si tú las corriges, aunque tenga una actitud determinada, las acciones no van a seguir, porque las has corregido. Pero tenemos que ver, y lo decía antes, casi todo el mundo que tiene más de un hijo me dice que a veces no tienen nada que ver uno con el otro, porque es así. Por eso tenemos que aprender a ver más allá. Como la Biblia nos enseña en 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, el versículo 7, en la segunda parte, dice, porque Yahweh, o sea, el Señor mira lo que, no mira lo que mira el hombre, o sea, su visión de las cosas no es como la nuestra, que es muy limitada. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Claro, tú por las apariencias puedes ver cualquier cosa. Y se ve, de hecho, cualquier cosa, que nada tiene que ver con la realidad. Pero Yahweh mira el corazón. Y ahí, repito, el corazón es el alma, son los pensamientos, son los sentimientos y es la voluntad. Y ahí es donde hay que ser muy sabio para escudriñar el corazón de los hijos. Porque la obediencia forzada, porque estamos hablando impuesta, cuando él quiere hacer algo mal, o sea, si él quiere coger esta jarra y este vaso y tirarlos por la ventana, eso hay que corregirlo inmediatamente y contundentemente. Estoy hablando de esas cosas. Y le fuerzas a hacerlo, y tienes que forzarle a hacerlo, las cosas malas, intrínsecamente malas, le tienes que cortar de raíz. Si el niño roba en un mercadito, por ejemplo, en una estantería. Yo he visto niños muy, muy, muy pequeñitos robando. Pero no porque crean que, bueno, la inocencia, porque un niño en inocencia puede pensar y coger. El niño en inocencia no debería existir si los padres le han dicho, nunca toques nada que no es tuyo. Y ya lo sabrá. Y, por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia nunca tuvimos ese problema, porque se le enseñó qué es lo que tiene que coger, lo que no tiene que coger, con qué tiene que jugar, con qué no tiene que jugar. Esas son las cosas que tenemos que tener bien claras. Ahora, si a ti te gusta que con una porcelana, por ejemplo, de gran valor, juegue tu niño, bueno, para allá tú. Si te la rompe y encima te diviertes, pues diviértete de esa manera. No creo. Entonces lo suyo es, con esto no se juega, con esto sí se juega. Puedes decir cosas así y no puedes decir cosas así. Pero no un día sí y otro día no, sino siempre. Porque la obediencia forzada, repito, produce mucho más carácter, cualidades de carácter, que lo que hace la permisividad. La permisividad es destructiva. Y hoy están educando a la gente para que, no, el niño, déjalo. Y déjalo. Y luego la visitas en la cárcel o a llevarle flores al cementerio. ¿Qué carácter se puede formar en una persona, hablando de un niño, que no tiene parámetros, que no sabe qué hacer? Os lo he contado varias veces porque es que me quedé tan sorprendido. Cuando regresamos de Venezuela en el 84. Fue en el 84, sí. El año 1984. Vi un noticiero, no era un noticiero, un programa de estos que estaban tratando un tema. Y ya hace esos años, que son 40 años casi, 40 años. El tema se estaba debatiendo de por qué había pasado, porque es que yo mismo, fijaros, transcurrieron 7 años desde que yo me fui a Venezuela, en el año 78, hasta el 84 que regresé.
aunque había venido de vacaciones, ya en esas vacaciones había visto cambios profundos en España. Pero profundos, ¿eh? Claro, ya ahí todo el mundo se dio cuenta que es que España cambió para mal, pero en nada de tiempo, en nada. Y era preocupación social y del gobierno y de los medios de comunicación. Hicieron un programa de entrevista y entrevistaban a un chico, no al padre ni a la madre, no, al chico, porque la droga fue, pero así. Yo cuando me fui a Venezuela, hombre, algo de droga había, pero una cosa anecdótica, algún loco por ahí o gente sin ninguna formación, muy rara, muy rara. Y al cabo de esos años, pero muchos menos, bueno, hubo una generación, yo creo que se perdió entera. Hubo que los movimientos como Remar, como Reto, como Betel, surgieron en esos años porque es que era tal la cantidad de drogadictos, pero drogadictos destruidos, que había en España, que, repito, cuando yo me fui en el 78, algo se nombraba de que había drogas y le hablaban del porro ya, ese nombre viene de antaño. Pero esa barbarie de que prácticamente una generación se extinguió. Pero se extinguió. Porque no es lo mismo un poquito de un porro. Ojo, que por ahí se empezó. Sí, no es admisible. Que cuando yo volví a encontrarme esa realidad de los heroinómanos tirados en las calles, en las alcantarillas. Yo he visto con mis propios ojos a un drogadicto metido en una alcantarilla, pinchándose. ¡Qué tremendo! Yo es que no daba crédito a todo eso. Pero fíjate, ocurrió así. Porque nunca se corrigió. Porque esa generación era la que ya empezó a dejar, no pasa nada. Bueno, ya cuando sea mayor se corregirá. ¿Se corregirá? Algunos. Y fíjate la tristeza de eso, y aprovecho para contarlo, porque yo tengo buena amistad con Miguel Díez, y vi como muchos de sus pastores, que él le llama responsables, ¿no?, eran gente que salió de las drogas, y eran gente con cabeza. Pero qué triste. Teníamos amistad, muy buena amistad con todos. Y digo teníamos porque empezó a morirse uno, después el otro, y después el otro, y después el otro, por las drogas. Las consecuencias tan nefastas que dejaron en su cuerpo es que un día, una semana iba, mira, se murió fulano. Y a los 15 días, pues ahora se murió mengano. Y gente ya restaurada en su mente, pero su cuerpo quedó hecho fosfatina. Esto sí que lo digo a los jóvenes y a los padres, porque esa generación se levantó porque los padres no pusieron pie en pared. Porque los padres no corrigieron. Por eso nunca subestimes la importancia de la actitud. Porque tienes que aprender a mirar mucho más profundo en su corazón. Y sabiendo que el carácter es lo que somos por dentro. Por eso no dejemos que la permisividad siga destruyendo a nuestros hijos. Octavo, tenemos que procurar que nuestro hijo tenga el don de la madurez emocional. Claro, para eso tiene que empezar por la mente. Y tiene que llegar a esa... Porque sabe que lo que tú piensas constantemente es lo que vas a manifestar en tus sentimientos, en tus emociones. Si alguien te hace un daño y estás pensando todo el día que lo quieres matar, y que lo quieres matar, terminas matándolo, al menos odiándolo, porque estás pensando. Entonces ese pensamiento ha generado ese sentimiento, y sabes que la voluntad obedece a los sentimientos, no obedece a la mente. Encontrar una persona que obedezca a su mente es un tesoro, no hay casi.
Por eso tenemos el alma completa, con mente, sentimientos y voluntad. Y por eso, ¿qué hacemos nosotros? Es repetir y repetir y repetir los principios, la palabra de Dios, porque eso va a estar en tu mente y va a ir desarrollando en ti nuevos sentimientos. Porque el sentimiento, ¿cuál sería? Bueno, lo perdono. No voy a tomar en cuenta esa ofensa. No voy a causar un problema, una división entre nosotros por un asunto así. Pero la mayoría de la gente, ¿qué hace? Te resientes y ya, se acabó. Se acabó. Eso no es correcto. Eso lo hace mucha gente, pero no es correcto. Y por eso es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a ser maduros emocionalmente. Si no empiezan por ver la Biblia, por meditar, escuchar, aprenderse incluso versículos de memoria, como están haciendo ahora, seguro que hay algún versículo que hoy se están aprendiendo. Y todo eso va quedando en su mente. Y todo eso va a conformar sus emociones. Así que instruye al niño en su camino, recuerda, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Las situaciones en la vida se manejan mucho mejor con una mente clara que con reacciones emocionales. Y se puede lograr, aunque son tesoros que hay que encontrar, personas racionales, sí. Nosotros debemos ser personas racionales. Repito, cuando yo recibí a Cristo, entregué mi corazón al Señor, ya tenía mucho pasado. Mucho. Pero nuestros hijos, nuestro hijo concretamente, no tenía ningún pasado. Comenzó con nosotros todo su futuro, su vida. Algunas cosas malas le habrán pasado. Bueno, y él cuando predica contaba algunas historias. Algunas yo ni las sabía. Pero no es lo mismo que cuando estás sin principios bíblicos, porque principios morales los hay. Repito que la ley de Dios no se aleja mucho de la lógica. Están muy unidas. Lo único que hay que ser firme para ponerlas en práctica. Y tenemos que promover esa madurez emocional y para ello tiene que ser una mente clara. Que cuando reaccione, cuando accione en su voluntad, sea con coherencia, con cabeza. 9. Nunca permitamos que nuestro hogar gire alrededor del niño o de la niña, de tu hijo. Y eso lo vemos muy frecuentemente, que ellos son los reyecitos. No tenemos, a lo mejor está goteándome el grifo, pero es importante que el niño tenga la última moda, las últimas zapatillas, el último anorak. Yo, por ejemplo, he visto ahora, la inmensa mayoría de los españoles somos multimillonarios y no nos hemos dado cuenta. Pero, por ejemplo, ¿veis los de la coliflor en la cabeza, que es la nueva moda? Esos que se dejan ahí un repollo. Pues fíjate que me enteré hace poco del tipo de anorak que llevan todos además. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Porque todos llevan ese anorak que nos conseguimos. Muy barato. Ya sabemos que nosotros no conseguimos nada si no es barato, si no está de oferta. Bueno, hay un tipo de anorak que lo llevan todos, vale 1.000 y mucho. ¿Y de dónde lo sacan? ¿De dónde sale eso? Y además hay a montañas. Donde veas una coliflor, allí hay un anorak de esos. Y a lo mejor ves a los padres que tienen que sacrificarse, dejar otras cosas porque el niño vaya. Están destruyéndolo, porque crecerá con la idea de que él es el que manda. Por eso nunca dejes. Es más, hay cosas que aunque puedas, tienes que cortarle. Porque es madurez que el niño, la niña sepa que no tiene todos los derechos y que no puede conseguir todo lo que quiera. Porque sabe lo que va a pasar. Cuando sea mayor, la realidad se la va a encontrar.
llega a su trabajo y ya no es su papá ni su mamá. Es un tipo que además a lo mejor tiene una mala leche que no hay quien la aguante y se va a frustrar y va a tener problemas. Sin embargo, cuando sabe que puede conseguir las cosas o no, cuando tiene esa madurez, porque sabe que hay una persona que es capaz de decir, bueno, lo puedo conseguir o no, pero en ambas cosas no me voy a desequilibrar, no me voy a frustrar. No, bueno, es así, unas veces lo conseguiré y otras no. ¿Sabe lo que eso se consigue cuándo? ¿Cómo estamos hablando? Desde muy temprano, con firmeza, con esa constancia, con esa claridad en tu mente, con todo eso se va a lograr. Porque hay que conseguir personas sensibles, sensatas, maduras. Y esas personas que, aunque son chiquititos ahora, un día serán ese tipo de personas. Y tú tienes la responsabilidad. Recuerda, Dios nos pedirá cuentas por todo lo que hacemos, pero muy especialmente por tus hijos. Y los hijos deben caber dentro de tu hogar. O sea, tienen que tener un puesto, una responsabilidad dentro de la estructura familiar y aprender a contribuir en esa estructura. Aunque sea una cosa sencilla, echar la basura. Tu responsabilidad ahora es echar la basura y punto. Y él tendrá que valorar y aprender, bueno, hoy es mi responsabilidad. Porque mañana sabe que su responsabilidad y su puesto dentro del hogar que lo tiene será otro. Y lo va a hacer y lo va a llevar a cabo con toda firmeza y con toda eficacia. Porque ya sabéis, la eficacia es muy importante. Nuestra sociedad se está hundiendo porque no somos eficaces. Porque, por ejemplo, la ley, incluso ya no de la instrucción, sino de la formación. Llega un gobierno y la cambia. Llegan los otros y la cambian. Y llega otro y la cambia. Y están cambiando. Entonces, ¿qué le están enseñando? Cuando son cosas además que son matemáticas. Las matemáticas no pueden cambiar. Bueno, sí las cambian, sí. Sí las cambian hoy. Por eso tengo mucho interés en que nuestros hijos salgan de ese sistema. Porque, por ejemplo, me he enterado que para los niños chiquititos, para enseñarle que 1 más 1 son 2, en una figura familiar, en vez de poner a papá y a mamá, ponen a 2 papás. Vosotros tenéis hijos pequeños, ¿no? Ya están deformando, ya están aberrando su mente. Pues ellos ya ven 2 señores y el niño es normal. ¿Veis por qué es importante? Entonces, bueno, no le vas a corregir por eso, porque lo ha visto. Tú tienes que instruirlo. Ahí sí hay que hablar. Decirle, mira, esto no es así. Sabes que papá y mamá te tuvieron a ti y no hay otra posibilidad, etc. O sea, ahí sí que hay que dialogar. Claro, recuerda, la madurez depende de la edad. ¿A qué edad vas a razonar eso? Pero es que como empiezan tan temprano, porque ellos también saben ese truquito del cemento, no solamente lo sé yo. Ellos saben que lo que tú pongas en cemento fresco allí se queda. Y por eso están en el cemento fresco, poniendo sus huellas sucias. Y por eso yo me animo y me expongo incluso a que sepáis cómo educar a vuestros hijos. Pero que conste que es cosa vuestra. Es cosa vuestra. Lo mismo que cuando sabéis que la Biblia dice, no mentirás, y mentís, es cosa vuestra. Incluso cuando dice la Biblia, no robarás, y robas, es cosa tuya, no es cosa mía. La mía es exponerlo. Y estoy exponiendo algo que es coherente, que es lógico, pero va mucho más allá de lo coherencia y de lo lógico, es bíblico. Y la Biblia es nuestro manual de instrucciones. En la Biblia contiene todas las disciplinas que el ser humano necesitamos saber, dominar, comprender, porque ahí está nuestro diseño y cómo funcionamos. Yo te lo estoy presentando, te lo estoy poniendo delante de ti, pero la responsabilidad de hacerlo es cosa tuya. Insistiremos porque, bueno, es un tema que muchas veces Belén, por ejemplo,
es la que más se encarga de hablar de esto de la educación de los hijos. La hemos puesto a ella porque como tuvo 5, pues algo más, algo sabrá, ¿no? Algo sabes, ¿no? Además, fíjate qué majos son. 1, 2, ¿dónde están los otros? 3, allá, me faltan. Una está en París, en Francia. Y me faltan Samuel. Samuel, ¿dónde estás? Hombre, te has ido lejos hoy. ¿Te han echado? Pues bueno, así no se trata al niño. Que es el único... Bueno, no, Natanael y él tienen que defender ahí la causa. Porque todos son mujeres. Décimo. Tú tienes que ser lo que tu hijo quieres que sea. Recuerdo que yo pertenecía a la OGE, ya os lo he dicho muchas veces, que era una formación paramilitar. Íbamos con uniforme y hacíamos disciplina y marchábamos y desfilábamos y todas esas cosas. Y había una máxima que a mí me gustó mucho, nunca se me olvidará. Todos los días nos daban una, yo no me acuerdo de ninguna, pero de esa sí. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Fíjate, nunca se me ha olvidado, ni se me olvidará, yo creo. La palabra convence, vale, yo te estoy hablando, pero el ejemplo arrastra. Y yo te estoy dando ejemplo también. Espero que te arrastre y te anime y veas que es un trabajo duro, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Si alguno ha entendido que esto que yo estoy diciendo, esto es como soplar y hacer botellas. No, esto es muy difícil. Pero recuerda que tienes un ser humano en tus manos y tú tienes la posibilidad de moldearlo, porque es como la plastilina también, tú le das forma. Claro, si tú eres un inútil y no sabes dar forma, pues mal lo tienes, pero tienes ayuda. Sabes que nosotros tenemos esa consejería precisamente para ayudar y para dar esa dirección, porque a veces, por nuestras circunstancias, por nuestra formación, o más bien falta de formación, pues no sabemos, no tenemos criterio. Pues entonces tienes que buscarlo en el que ya tiene criterio. Y siempre vamos a ayudaros, siempre. Tenemos todo el equipo pastoral listo para eso, incluso los maduros en la fe, los que han ya pasado por ese proceso, que nos pueden siempre ayudar. Pero no olvides, dice Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y los hombrecitos que tenéis en casa y mujercitas son los que tienen que ver nuestras buenas obras. ¿Cómo vas a decirle a un niño que sea pacífico si cada vez que pasa algo te sales de tus casillas? ¿Cómo vas a enseñarle a un niño que tiene que ser honesto si cada vez que has tenido un problema a lo mejor te ha visto robar en el supermercado, engañar, mentir? ¿Qué vas a sacar de ahí? A veces nos llevamos la sorpresa. Ya os he contado esa anécdota que es real. Es real. Encuentran a 2 hermanos, ambos hijos de un padre alcohólico. Ambos hijos de un padre alcohólico. Uno de los hijos es alcohólico y el otro no. Entonces le preguntan para hacer el ensayo, el estudio, le preguntan al alcohólico, ¿pero tú por qué eres alcohólico? ¿Por qué bebes de esa manera? Y contesta, porque mi padre es alcohólico. Eso es lo que pasa generalmente, ¿no? Pero sin embargo al otro, que además es astemio, no bebe nunca nada, le pregunta, bueno, ¿y tú por qué no bebes? Y dice, porque mi padre es alcohólico. Un poco a mí me pasó eso, porque lamentablemente dentro de nuestra familia hemos tenido muchos episodios de alcoholismo. Y yo creo que por eso he rechazado la bebida siempre. Sí, tomo algo, un vino puedo tomarme. Ayer mismo tomamos un vino que está aquí en mi familia. Pero yo rechazo el alcohol. Porque precisamente lo vi con mis propios ojos. Mi hermano, el que falleció, vio lo mismo. Y vio mucho más.
Y ahí está, ya bajo tierra, con 10 años menos que yo, 5 menos que mi hermana. Ahí está mi hermana, ¿lo habéis visto? Ahí está mi sobrina y su marido. Bueno, también Carlos, por favor. No. Es que eso ya vais en el paquete, ¿no? Es el paquete. O sea que lo que yo no sea va a ser muy difícil, pero no imposible. Porque yo he podido ser lo que haya sido, pero yo cambio, me arrepiento, y aunque mi hijo me haya visto hacer lo malo, si ve que yo me he arrepentido, también él tomará buen ejemplo. O sea, que esto no es una cosa fija. O sea, yo me he equivocado una vez, ya estropeé la educación de mi hijo. No. Precisamente si te ve corregir a ti, él aprenderá un valor muy importante, y es corregirse. Así mismo, porque llegará un punto de ese niño que tiene que saber autocorregirse. Y autocorregirse es reconocer lo que le he hecho mal y cambiar la actitud por completo. Recuerda, la actitud es muy importante. La actitud que hay en la mente. Carácter. 11º. Establece normas morales elevadas. O sea que esos acuerdos, esas normas, esa forma de guiar a vuestro hijo no tiene que ser bajo mínimos, sino bajo máximos. Si tú pones el mínimo, ¿sabes lo que va a pasar? Nada. Si tú pones el máximo, van a pasar más cosas. Por ejemplo, imagínate que yo ahora te doy un arma, una carabina, y te pongo aquí y le digo, tienes que darle a la palabra ser, desde ahí atrás. Tienes que ser muy buen tirador para darle solamente a la palabra ser. Pero si te digo, tírale a toda la pantalla, es que sin mirar, ¡pum!, y le das a la pantalla. Por eso hay que ir bien alto en las normas. Y ya no se trata de ir alto, sino se trata de ir coherente. Es que las cosas... Tú sabes que los mandamientos es una maravilla, es que lo que hacen es proteger nuestras vidas, proteger nuestra convivencia. Algunos piensan que los mandamientos son un capricho de Dios, que es un señor medio neurótico, caprichoso, que nos ha mandado cosas para hacernos la vida imposible. No. Si cuando tú matas, a Dios no lo puedes matar si es inmortal. Matas a otro como tú. Cuando tú mientes, a Dios no le puedes mentir si lo sabe todo. Le mientes a otro como tú. O sea que son normas para nosotros. Nos vienen fenomenal. Y cumplirlas no es que seas un buen religioso, es que eres una buena persona. Coherente, lógica, confiable. Pero si tú no lo eres, tus hijos lo ven también. Por eso establece las normas elevadísimas. Elevadísimas, lo máximo. Si luego no se llega a cumplir, pero mucho se va a cumplir. Mucho. Por eso, dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Y esto sí es para los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud. Ya para los más mayorcitos, los que estáis por aquí. Dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Esto es una contradicción, ¿no? Está diciendo, haz lo que te dé la gana. Y en la vista de tus ojos. Pero que sepas que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Claro, no solo a ellos, sino a los que no han tenido o no hemos tenido la responsabilidad para formar en ellos. Porque, repito, lo que tú formes, sobre todo, bien temprano. Algunos yo sé que estáis pensando, bueno, cuando mi hijo sea más mayor, empiezo a corregirle. Y algunos lo dejan pasar tanto que cuando van a corregir, aquello ya es como este suelo. Ya no hay nada que corregir. Bien tempranito. Fue el primer punto que os di, ¿no? Comenzar temprano. No os vais a arrepentir. Sí os vais a arrepentir si posponéis y posponéis y posponéis. Otra mala formación para tu hijo. Que todo hay que irlo dejando. No es bueno. Recuerda,
son cosas, a ver, tú tienes un empleado que todo lo va dejando para mañana. A ver, ¿pero qué haces? ¿Lo echas? Pues si te he dicho que lo hagas hoy, es hoy. Pero ¿por qué hay gente así? Aparte de que puedan tener una naturaleza más vaga, lo que sea, es que lo han tenido que ver. Lo han tenido que ver que eso es así, que no pasa nada, si se va dejando y se va dejando y se va dejando y se va dejando hasta que como que se extingue. Pero en el trabajo, por ejemplo, no se extinguen las cosas. El trabajo hay que hacerlo. Y no solo el trabajo, es que cualquier cosa, la constancia, la responsabilidad, recuerda los objetivos, te los has apuntado, ¿no? Nuestros niños sensibles, maduros, responsables, todo eso, te lo has apuntado. Eso como personas. Y máxime como creyentes tienen que aprender a creer en el Señor, porque repito, hay tantísimos abandonos de hijos de cristianos, que puede resultar frustrante. Pero cuando se hacen las cosas bien o medianamente bien o con toda la intención de hacerlas bien, sí funciona. Yo creo que el porcentaje, porque éxito completo, no. Pero el porcentaje que nosotros como iglesia tenemos en ese sentido es muy bueno. Muy bueno. Claro, uno tiene que ir teniendo cabeza, pero no solamente cabeza, porque yo puedo tener la mejor cabeza del mundo, pero Dios tiene mejor que la mía siempre. Por eso quizá vimos y entendimos, tanto Emma como yo, desde muy atrás, que por ejemplo era muy necesario tener un sitio como tenemos en el Redil. Allí es un lugar de formación, de refugio, de encuentro, de forjar amistades, de tantas cosas para la juventud. Que, vamos, yo veo las noticias, ¿veis Telemadrid alguna vez? Pues míralo ya esta noche o mañana. Peleas en los parques de juego, matándose. Pero literalmente. Cada vez más jovencitos apuñalados. Y siempre relacionados con esas famosas bandas. Y algunos se nos ha escapado, pero no todos. Y aquí no es que yo me conforme, ni que, bueno, es alguno ya, no. Sufrimos por ellos. Nos duelen muchísimo. Pero, hombre, tenemos que reconocer que la mayoría no. La mayoría no. Pero ha habido que hacer un trabajo, y estoy hablando años atrás, y seguimos todavía trabajando y trabajando. Y dirán, bueno, ¿para qué queremos tantas cosas en el Redil? Porque tenemos que tener un sitio que no sea solamente un peladero para ir, no, un sitio agradable. Cada vez tenemos más chicos allí. ¿Y sabes por qué tienen que ir? Bueno, algunos porque quieren y también les viene bien, porque mira, hay un principio que antes de pasar al punto 12, te quiero compartir. Esto es algo ya de mi propia experiencia y te lo digo, que tienes que trabajar así. Hay que ser estrictos, hay que ser firmes, hay que ser consecuentes, todo eso está muy bien. Pero aprendí que tú tienes que aprender la técnica de los pescadores de alta mar, de piezas grandes. Por ejemplo, un pez grande, si se engancha en el anzuelo y tú empiezas a tirar y a tirar y a tirar y a tirar, generalmente se rompe y perdiste el pez. ¿Sabes cómo se pesca? Se engancha con el anzuelo. Tiras. El primer tirón para que se clave bien el aguijón, pues el anzuelo. Y sueltas. Y cuando tira otra vez. Y dale carrete. Y sueltas un poquito. Y cuando se confía, tiras otra vez y más carrete hasta que lo tienes aquí. Quiere decir que hay que tener un poco de flexibilidad. Mira, no todas las personas somos iguales. Por tanto, no todos los niños son iguales. Hay algunos tan responsables que su trabajo y su formación es mucho más sencillo. Por ejemplo, mi sobrino nieto, ¿dónde está Alex? Se ha leído 90 libros el año pasado. Y tiene 10 años. No, ¿cuántos? 9 años. Y este verano, el año pasado se leyó 90 libros. ¿Tú cuántos te has leído? Ni 90 letras. No lees ni el prospecto de la medicina.
Claro, es un niño que va a ser muy fácil trabajar con él. Pero otros, es que... bueno, no voy a hablar de eso. Porque el resultado final sí funcionó. Y repito, los que tenéis varios hijos me lo decís, cada uno es un mundo, pero de todo se puede sacar el éxito. A unos que son más necios, porque sabes que la necedad es esa terquedad, esa cabezonería que tienen muchos niños. Hay que, vale, dale, hasta que lo corriges, porque sí se corrige. Y otros, pues son mansas palomas, que le das 2 instrucciones y ya está. Pocos hay así, pero los hay. O sea, quiere decir que tú ahora estas notas que has tomado no vayas a tu hijo, que a lo mejor es un chico bueno ya de por sí, y lo vayas a acribillar de normas. No. Si estamos hablando sobre todo estos, ponte en el caso más extremo. Porque recuerda, yo establezco normas elevadas. Entonces, esto que te estoy diciendo es para el caso más elevado, más extremo. Pero de ahí para abajo te vas a encontrar todos los casos. Y tú tienes que saber, por eso te digo, concuerda con tu esposa, con tu esposo. Échale cabeza al asunto, porque no vayas ahora al pobre niño, que se le aumenta libros, a empezar a machacarlo. No se puede machacar a un niño así. Hay que corregirlo, porque algo tendrá que corregirse. Pero es que hay otros que hay que corregirle todo, que son auténticos cafres. ¿No es así? Por eso te doy el máximo. De ahí para abajo, tú tienes que ser sabio. Tú tienes que ser prudente, coherente. Y tú sabrás, tú conoces a tus hijos y sabes lo que hay en sus corazones, pero no pongas el listón bajo nunca. Recuerdo que nuestro antiguo pastor que murió ya, Néstor, decía algo: el que le apunta a poco, le da a nada. El que le apunta a mucho, a algo le dará. Por eso siempre vas a tener mucho más cobertura y ampliación cuando tienes tú mismo y te propones para tu hijo formar en él un carácter bueno. Porque en el punto 12 tienes que entender que el verdadero carácter, la mejor forma de formar el carácter es una moral piadosa. O sea, es la Iglesia. Esto se puede lograr en una escuela, en una universidad. Es raro, si no tiene principios cristianos va a ser muy raro. Eso sí que va a ser un auténtico milagro. Pero siempre todo esto se nos facilita mucho cuando tenemos como nuestra herramienta y norma de conducta y de fe la Biblia, porque la Biblia, repito, es un libro de instrucciones para nosotros, no es en contra del ser humano, es a favor del ser humano. Y tenemos que entender que ese verdadero carácter se formará por la moral cristiana. Y termino con este texto, de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando de la ley en general y de Dios a su pueblo, estarán sobre tu corazón. ¿Recuerda qué era el corazón? Mente, capacidad de pensar, sentimientos, esas emociones que unas veces son de ira, de rabia, de odio, y otras de amor, de comprensión. Son emociones igual, pero unas se van formando de una manera y las otras de otra. Por eso he dicho, el carácter verdadero, el carácter de un hombre estable, maduro, de una persona estable, madura, se forma con la Biblia. Mejor que con ninguna otra cosa. Con la Biblia sabemos que hay garantía de éxito. Lo otro es una lotería. Por eso dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tu hijo.
En ese mismo capítulo 6 también dice algo. Yo os dije, bueno, todos decimos, no, los abuelos somos permisivos. Pues sabes que, no recuerdo el versículo, pero lo amplía, ¿eh? El versículo 2. Luego sigo leyendo pero dice el versículo 2 de Deuteronomio 6. Para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Por eso yo os dije, bueno, pues era abuelo, pero yo no dejaría nunca que mi nieto se desviara ni resbalara. Sé que no va a pasar por sus padres, pero si no fuera así, por muy abuelo que yo sea, esto es lo que cuenta. Y además es una orden. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. El Mateo que cada uno tenga. Que quede claro. Y además dice todos los días de tu vida. Para que tus días se prolonguen. Bien, seguimos con nuestro texto. Y las repetirás a tu hijo. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Escucha bien, en casa. En casa. Acostúmbrate a hacer algo. Nosotros todas las noches leíamos la Biblia juntos. Un versículo cada uno. Leía yo, leía Emma, leía Quique. Todas las noches. En tu casa. Él se acostumbrará. Luego lo hará o no, porque es que lo que yo te digo es que no te sientas mal si luego no pasa. Es que, pues igual que nosotros, lo hacemos o no lo hacemos. Pero lo normal es que se acostumbre y vea que la palabra de Dios es importante y va formando su carácter, su mente, dándole forma a su ser. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, aunque estés de viaje. Y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento. Siembra la palabra, siembra la palabra, siembra la palabra. No vas a convertir a tu hijo en un religioso, no, eso es lo que dice la gente. No. Vas a convertir a tu hijo, a tu hija en una persona seria, responsable, madura, capaz de tomar decisiones. Capaz de no dejarse arrastrar por cualquier viento, por meterse en cualquier cosa. No, si nosotros no lo hacemos eso. Porque termino con esta frase. La moral relativa producirá en tu hijo un carácter también relativo. Tienes que ser firme, por favor. Es una responsabilidad, pero además es una maravillosa tarea. Claro, estas cosas son de las que tienes que sembrar y esperar a ver el resultado. Por eso te lo dije sinceramente. ¿Ves que no he nombrado más que versículos de la Biblia, ¿no? Y porque sé que la Biblia tiene razón, pero es que también, claro, yo he tenido que esperar, no 37 años, ya hace bastantes años antes que ya supe que eso funcionaba. Y no ha sido perfecto. Y ha tenido sus crisis, sus cosas. Ha habido momentos. Por eso digo ser hábiles. Y sobre todo la habilidad tiene que venir del cielo. Ora. Y que hemos tenido que jugar al pescador. Y claro, dar un poquito de margen. Un poquito. Suficiente como para que cuando vuelva a tirar, recojo. Para acercarlo más. Porque no ha sido fácil. Hay una etapa, recuerda lo que significa instrucción en hebreo, de la niñez a la adolescencia. La adolescencia es horrible, ya lo sabéis, ¿no? Los padres que han caído ya en la adolescencia, ¡ay, qué tortura! Sobre todo en esa edad es donde tenéis que aprender. Que a lo mejor hay que dejar un poquito. Para que no se sientan tampoco frustrados, porque repito, la idea es formarlos, no frustrarlos ni amargarles la vida. Pero un poquito. Porque para el mal, pero yo no estoy hablando de que le des un poquito de caña para el mal. O sea que si roba, bueno, le dejamos un poquito. No, eso se corrige con rotundencia. Por ejemplo, os cuento, porque esta semana vi la foto, porque yo mientras hablaba de disciplina, él sabe lo que puso el bandido. Una foto de una vez que me tomó el pelo. Voy a Colombia de viaje y paso por Miami.
a un congreso, a lo que sea. Claro, lo voy a ver porque él estaba allí, ese año que estaba allí viviendo. Y estaba normalito, bien, me manifestó su idea de hacerse no sé qué en el pelo. Y yo le dije, no. Y me voy a Colombia. Pero resulta que a la vuelta tengo que pasar otra vez por Miami. Yo tenía un vuelo ya directo Bogotá-Madrid, no sé qué pasó, tuve que volver por Miami. ¿Y sabéis lo que me encuentro? Se había medio rapado el pelo y se había puesto naranja. Pensando que yo no lo iba a pillar. Ahora, ¿qué hice? Le dimos un poco de carrete. De ver, venga. No estaba robando simplemente, bueno, pues le dio por ponerse una pinta repugnante, la verdad, pero bueno, a veces los chicos son así. Ahí le das un poco de carrete, vale. Recuerda, otra vez se nos dejó el pelo largo. Esas cosas, dale carrete, que no sienta que esto es una cárcel. Pero tira y a casa. No sé si entendéis el concepto. Es una tarea delicada, como Dios nos la encomendó y nos la mandó y nos va a dar sabiduría. Pero bueno, sabemos que también tiene que hacer eso con nosotros, aunque ya somos mayores, aunque ya tenemos muchas heridas, muchas marcas. Esas marcas del cemento están ya puestas en nuestra vida. Pero sabemos muy bien que para Dios no hay nada imposible, incluido sanar todas esas marcas. Y ahora quiero orar por ti como mayor, como persona ya adulta, como persona que ha pasado por muchas cosas, para que el Señor, sabes, Él tiene una pasta que rellena todo eso. Que todas las marcas que dejó el pasado en tu vida, Dios hay una fórmula, una receta para alisar todo eso y dejarlo como nuevo. Vamos a ponernos en pie. Padre, queremos en primer lugar pedirte perdón si no hemos sabido educar a nuestros hijos, si no hemos sabido llevar con certeza, con firmeza, con la responsabilidad que tú nos mandas en tu palabra, que eduquemos a nuestros hijos. Tal vez alguno lo hemos perdido por causa que también nosotros tenemos mucho que ver por no haber sabido formar en ellos el carácter. Y estamos hablando del carácter de Cristo. Han abandonado nuestro hogar, han abandonado tu iglesia. Pero aún así, Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible. No hay nada que tú no puedas reparar. No hay nada que tú no puedas transformar. Hiciste milagros tan sorprendentes como cambiar el agua natural en vino de mejor calidad. Todo lo puedes hacer. Y hoy yo quiero pedirte, Señor, y acompañar en su oración a aquellos que han visto como alguno de sus hijos se ha ido, se ha perdido. Lo único que puede cortar su restauración, su regreso, sería la muerte. Pero mientras tanto, Señor, siempre tenemos la esperanza de que vuelvan. De que vuelvan. Y tú puedes hacerlo porque, repito, no hay nada imposible para ti. Lo sabemos muy bien. Lo sabemos perfectamente. Y hemos cometido errores, pero bueno, tampoco nos tratas como si fuéramos perfectos. Sabemos que tú perdonas y te pedimos perdón por eso. No queremos ser orgullosos, arrogantes, sino humildes y sencillos. Que también nuestros hijos vean que pueden aprender de nuestros propios errores. Que no somos infalibles, solo tú eres infalible, Señor. Pero si somos capaces de reflexionar, de usar nuestra cabeza, nuestra mente para cambiar las situaciones. Y hoy yo te pido que abras una nueva oportunidad, sobre todo para aquellos que tienen todavía hijos pequeños, frescos. Que también Satanás sabe que son muy, muy moldeables, muy manipulables. Y que vemos cómo ya no son personas sueltas, es todo un sistema
un montaje global para destruir la moral de los niños, para destruir sus vidas, para convertirlos en escoria, en nada, en basura, para que no tengan principios, para que no tengan moral, para que no tengan nada y sean capaces de cualquier cosa, como ya lo estamos viendo, Señor. Por eso danos habilidad, sabiduría, capacidad para... Esto no es un abecedario. Los puntos que hemos visto hoy son solamente guías, consejos, pero siempre tu palabra ha ido respaldando cada uno de estos puntos, porque en tu palabra es que encontramos la verdad, porque tú eres la verdad y la vida. Yo te pido, Señor, que entre todos, como hacemos desde que los presentamos aquí, de recién nacidos, todos en responsabilidad y en amor seamos capaces de ayudarnos unos a otros para levantar una generación nueva, pero sana, una generación limpia, lejos de estas corrupciones tan horrorosas que estamos viendo y viviendo. Y yo te pido, Señor, por todos esos niños que han sido maltratados por sus padres, por ignorancia, por no conocer tu palabra, que han sido castigados, que han sido vejados y humillados verbalmente, porque hay personas que las palabras los hunden y a veces hemos usado esas palabras contra ellos, Señor. Perdónanos. Hemos usado ira, hemos usado lo que nosotros mismos hemos encontrado en nuestra vida, violencia, y todo eso es pecado, todo eso está mal. Señor, que a partir de hoy podamos encontrar el camino perfecto y correcto en tu palabra y podamos ver cómo hay que hacer las cosas y también cómo no hay que hacer las cosas. De ambas experiencias tenemos que aprender y tenemos que, Señor, ser capaces de forjar y de formar en ellos el carácter de Cristo. Aunque tú eres perfecto y nosotros somos débiles e imperfectos, pero sabemos muy bien que contigo podemos llegar a todas partes. Y yo te pido, Señor, que le des sabiduría a los padres. No es almacenamiento de conocimiento, sino saber qué hacer con cada uno de sus hijos. Señor, yo te pido que aprendan a conocer a cada uno de sus hijos, a conocer cómo son y a tratarlos de acuerdo a cómo son, para lograr el mismo objetivo. Personas capaces, sensatas, maduras, sensibles. Danos sabiduría, Señor. Ha sido nuestro deseo desde hace muchos años estar también como iglesia preparados para hacer esa tarea, ayudando a los padres, ayudando a los progenitores que a veces en su hogar se ven limitados. Por eso, Señor, tenemos la infraestructura que tú nos has permitido tener. Te damos gracias por ella y que sepamos aprovecharla bien para que esos muchachos, cuando lleguen allí, que vienen seguramente con la rebeldía, vienen con esa incapacidad para hacer lo bueno, que cuando salgan de allí se haya formado un buen carácter en ellos. Danos sabiduría para hacer esas cosas, Señor. Y también para ayudarles en su formación, que sean buenos estudiantes, pero sobre todo que sean buenos hijos, porque eso significa ser buenas personas, para que en el futuro, aunque no lo vemos muy lejano, pero sí en el futuro, sean las personas capaces de todavía mantener la antorcha encendida dentro de esta generación tan corrompida, tan corrupta que estamos viviendo. Por eso no nos permita, Señor, tener una moral relativa a nosotros mismos, para que tampoco nuestros hijos sean así, sino que su carácter no sea relativo también, sino firme, consecuente, maduro. Muchísimas gracias, Señor. Si tienes a tu hijo cerca, bendícelo. Si está
suficientemente cerca, abrázalo, pon tu mano protectora sobre él y dile: hijo, hija, sabes que he cometido muchos errores porque yo también soy una persona sujeta a errores, pero sabes, haz un ejercicio muy importante. Perdóname, me he equivocado, he hecho las cosas mal contigo, no he sido firme, no he sido constante, no te he mostrado el amor que debería mostrarte con esa firmeza. Perdóname, hijo, perdóname, hija. Pero con la ayuda de Dios y aún con la propia tuya vamos a hacer las cosas mejor de aquí en adelante. Vamos a procurar centrarnos bien en la palabra, bien en la Biblia, porque no trae más que instrucciones y consejos tan útiles para nosotros, tan buenos, tan necesarios. Y qué bueno es ver que cuando hay tanto odio entre generaciones, cuando hay tanta falta de respeto de los hijos hacia los padres, y lo hay porque antes hubo falta de respeto de los padres hacia los hijos, porque es una falta de respeto no formarles, no educarles, no mostrar en ellos el carácter de Cristo. Pero no estamos hablando de que seamos muchos, sino de que lo vamos a hacer bien. Que vamos a comprometernos ahora, no solamente en este abrazo de fusión, de amor, de ese amor de ternura, sino en el amor que dice 1 Corintios 13, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que se goza de lo bueno, que hace todo con una perspectiva de futuro, tan futuro que lo hacemos con una perspectiva eterna. Y por eso hoy, Señor, te damos muchísimas gracias, porque al tocar este tema, yo lo que espero es que se hayan sensibilizado también nuestros corazones, que no seamos tan permisivos, tan perezosos, de que nos dé esa pereza de corregir a nuestros hijos. Sabemos que es una tarea dura, difícil, muchas veces desagradable, pero Señor, tenemos que hacerla, tenemos que ser constantes, tenemos que ser firmes, pero tenemos que ser sabios, inteligentes. Por eso, Señor, abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras y para que comprendamos todo lo que tenemos que hacer por delante. Hoy queremos bendecir tu nombre y queremos terminar este tiempo juntos también como lo empezamos, trayendo una acción de gratitud delante de ti, porque tú sí que nos amas, tanto que entregaste a tu propio Hijo a una muerte ignominiosa, para que todo el que cree en Él, independientemente de las circunstancias de su vida, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y menospreciar lo que tú hiciste en la cruz o tratar de reemplazarlo, de complementarlo con otra cosa, es ofensivo para ti, porque fue tu propia vida, fue tu propia muerte, fue el propio derramamiento de tu sangre lo que hoy nosotros apreciamos y propiciamos para que otros conozcan esa misma realidad. No estamos aquí porque hayamos sido buenos, sino porque tú nos atrajiste con tu amor y nos limpiaste con tu sangre. Gracias, Señor. Dile gracias. Gracias porque en tus manos todo es tan bueno, tan distinto.